Hola amigos de los gurús, ya ahora sí en este episodio vamos a ir a la conclusión de la temática de la casita de los sustos aquí en esta segunda temporada. Espero que estén tan ansiosos de escucharlos como nosotros cuando lo hicimos y que sea de bendición para ustedes. Así que vamos con la intro. Los Gurús Podcast. Digamos que es una situación donde todos aprendimos, ¿verdad? Esas situaciones no las volvería a vivir, Sí. pero si tengo que seguir aprendiendo, lo voy a hacer porque y de verdad amo al Señor, Claro. ¿verdad? Y gracias a eso también tuve muchas oportunidades. A mí se me abrieron muchas puertas danzando que yo nunca pensé, ¿verdad? Dios sabe lo que hace. ¿Verdad? El siervo. Es que quiero dar aquí sí voy a decir algo que eso es un susto, ¿verdad? Porque antes de que llegara Jorge a mi vida, ya lo conocía, pero antes de que ya de verdad Jorge llegara a mi vida, o sea, yo como danzora viví muchas cosas, muchas. Si lloro es porque de verdad. Pero el Señor me abrió muchas puertas, muchas, danzando, entonces, y me emociona saber que al día de hoy, gracias a eso soy lo que soy, ¿verdad? Porque nosotros como seres naturales, espirituales, ¿verdad? Nosotros que estábamos ahí en el altar o en el púlpito, sufríamos mucho, o sea, de verdad sufrimos. Yo puedo decir que yo sufrí mucho en ciertos términos porque nadie se acercaba a mí para, cuando pasó lo de mi mamá, por este ejemplo, nadie llegó a decirme cómo te sentís. Es como, no, tenés que servir más para que veas un milagro, ¿verdad? Como, sí. O no Como el meme, todo el mundo dice ¿dónde está María? Pero nadie pregunta ¿cómo está María? Exacto. O por ejemplo, Lo sabía diferente, ¿verdad? o por ejemplo, Lo estaba adaptando. donde yo tuve una situación ya casada con Jorge donde de verdad era peligroso lo que estaba viviendo. Pero entonces tenían que orar por mí toda la congregación, por eso que yo estaba viviendo, porque si no, no iba a haber un milagro, ¿verdad? Cosas así peligrosas. Qué vacilón, que La Dios solo actúa La con... democratización del milagro. Ajá. ¿verdad? Sí. Dios solo Todos actúa con oramos, público. Dios actúa. Ajá. Volviendo a lo que yo estaba hablando, digamos, esas horas de servicio y de pies, ¿verdad? Que yo digo que me hicieron crecer mucho, ¿verdad? Y gracias a Dios, de verdad estoy casada, ¿verdad? Porque yo siento que tal vez hubieras herido en el chiringue, ¿verdad, Checho? Ahí, porque llegó un momento en que se distorsionó completamente. Qué reparía. O sea, llegó un momento en que se distorsionó todo hasta el servicio. Claro. Porque era más llegar a la iglesia, sentarse con los copas. Y usted sabe, Cumplir un horario casi. Qué difícil ¿verdad? llegar a ese Ese punto. Sí. Uf. Y uno se iba a Era un club llegar- social. Ajá. Sí, sí. O sea, cuando no está enfocado en eso se convierte. O cuando la gente Son se- jóvenes. Sí. los mismos compas de uno, ¿verdad? Que yo agradezco de verdad que Checho está aquí porque yo creo que es el único que me quedo de ahí. Digamos, cuando ya Jorge llega, y yo debo decir que fue el Señor que lo mandó, o sea, Jorge me empezó a mostrar una etapa del Señor que yo tampoco conocía. Yo fui el susto que dio gusto. Sustos que dan gusto. Y a veces hay sustos, como todo, ¿verdad? Pero sí debo decir que yo le doy gracias a Dios de que Jorge haya llegado porque me volvió a enamorar del Señor. Es que Jorge, vea, permiso, aquí voy a meterme. Jorge es un pancito. O sea, Jorge es un pancito, es una persona que siempre ha sido muy, y aprovecho para honrarlo aquí, siempre ha sido muy dulce, muy espiritual, muy buena, Claro. como Kaká. Entonces, es un chavago muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tal vez María y yo éramos más para la fiesta, para hacer loco, toda esa cuestión y todo. Pero Jorge nunca... Era medio nazareo. Porque me dejaba el pelo largo. Es que ellos dos eran hable ahora o calle para siempre. Sí, y vamos a ver, Jorge, es bonito escuchar a Mari decir que... Porque generalmente usted escucha la historia al revés. Yo estaba en la iglesia, esta persona me llevó ad mundo y me fui al mundo con esta persona. Y Jorge es una persona que básicamente, Mari, estaba más tambaleando con otra cosa y más bien la devolvió. Estaba más afuera, amigos. Ujú.
Sí, sí, estaba más Más bien la mundial. afianzó sobre la roca. No la afianzó, la volvió. weón. Me volvió porque es que, sí, básicamente toda mi vida, hola papi, toda mi vida, y yo estuve en un gremio porque mi papá trabajaba en radio, ¿verdad? Y ese gremio es muy pesado. Claro. En otro tiempo les contaré qué quería hacer yo, ¿verdad? Cuando no fui cristiana, no era cristiana, perdón, pero sí era algo que yo lo veía normal, para mí era normal, ¿verdad? Ir a lugares en diciembre, ¿verdad? Más que todo porque cumple en diciembre, lo siento, por eso me gusta, ¿verdad? Pero, sí, era algo normal para mí, era algo normal donde me gustaba ir a bailar, ¿verdad? No El año viejo. más que todo el año viejo, ¿verdad? Pero nunca era yo, digamos, de tomar, nunca me gustó, o sea, no era de tomar, no era de fumar, pero sí me gustaba mucho bailar. Entonces, Yo tengo testimonio en cuanto a eso. Yo sí, Sí. tuve más problemilla con ese lado. Pero, pero es para otro podcast. Eso es para Para el del testimonio. para el del testimonio. Pero ojalá no esperemos hasta la tercera temporada, ¿verdad? Pero sí creo que en este caso, Checho que estuvo más cerca porque al final, o sea, donde estábamos, la alabanza, ¿verdad? O el grupo de jóvenes de música, ¿verdad? Y el grupo de jóvenes que danzaba, ¿verdad? Éramos los que pasábamos en la iglesia todos los días. Sí. Entonces, Igual sí nosotros. éramos muy Sí. cercanos. Por eso es que hay Éramos muy cercanos. tantas historias y todo. Por eso hay tantos enredos entre danza y alabanza. Ni me digas. Danza y Pero alabanza. Lo bonito yo creo que todo es Y que después al final- uno sale con una panza. Qué lindo, Ay, qué Checho. bueno. Qué buena, hay Muy que bien, muy patentarla para que no salga. No se me Yo creo devuelvan que los lo temas. bueno, Para yo cerrar, digamos, yo debo hacer de verdad, gracias al Señor, porque este año cumplimos 10 años de casados, es mucho tiempo, Qué lindo. ¿verdad? Creo que a pesar de todas las adversidades que hemos vivido, ¿verdad? Como esposos, como toda pareja tiene sus cosas, si no las tuvieran, perdónenme, pero entonces no están viviendo un matrimonio, ¿verdad? No serían pareja. No seríamos pareja, seríamos la no pareja, ¿verdad? Sí. No pareja. como el no mundo. Yo debo decir y debo agradecer mucho al Señor que estamos juntos, Claro. porque esas vivencias nos hicieron estar donde estamos, vivir lo que vivimos también nos tiene aquí, pero a la vez hay algo que es muy importante y es que tenemos los dos al Señor y tenemos temor del Señor, Así es. ¿verdad? Y queremos conocerlo aún más. Entonces, al final, nosotros como grupo lo que queremos es enseñarles que sí se puede salir de eso. O sea, sí se puede salir de ese liderazgo tóxico, de esa incultura, Sí. ¿verdad? Y de esa, como dice mi amigo Checho, de eso satánico que vivimos, ¿verdad? Porque podemos decir que somos sobrevivientes de eso, pero de verdad queremos, pero al final queremos ayudar a muchos que tal vez lo estén pasando ahorita, Claro. ¿verdad? Y que vean que sí se puede, o sea, sí se puede tener un buen liderazgo, sí se puede tener amigos en la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos uno, aunque solo el sabio gurú no está con nosotros, pero Pero es que somos parte de la iglesia con I somos- mayúscula, Exacto, como siempre sí. hemos hablado. La iglesia de Cristo. Y todos nos Correcto. llevamos. Y sí se mantienen las amistades, o sea, Claro. yo no estoy de acuerdo en decir que no hay amistades, sí hay. Sí, Y esos amigos a veces están más que la familia, Uf. ¿verdad? Entonces eso es de aprender y por eso estamos todos aquí. ¿no? correcto. Y al final, digamos, el motivo del capítulo, y por eso se llama la casita de los sustos, a veces pasa que la iglesia se ha convertido como en la casa de sustos de que uno va y se asusta, pero sale y dice, hey, qué tuanis, porque hemos pasado estas cosas, nos han marcado, pero al final volvemos a ver para atrás y decimos como, bueno, qué dicha que Dios utilizó eso para traernos a esta realidad, para poder ayudar al que lo necesita. Cierto. Y ya para ir cerrando, una anécdota de cada uno, ya para ir dándole cierre a esto. De sustos. Sí, Sus- Y así primero rápido. usted, primero usted. Primero Porque yo. aquí Primero tenía Edwin, unas porque ahí lo vi que apuntadas. también tenía un pasaje, entonces para Sí, que lo tire. es que hemos ido como por capas y ha sido muy interesante, pues, oír algunas cosas que no sabía de cada uno. Entonces, papuchos y mamuchos. Ujú.
hemos estado hablando de los versos que cierran Mateo 6. Mateo 6 va cerrando con que el Padre Celestial sabe todas las necesidades que nosotros tenemos. Y el verso en el que más me enfoco es el Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas van a ser añadidas. Ujú. Y yo veo aquí cómo el Señor ha añadido a cada uno para que las cicatrices no queden blandas, sino que estén bien cerraditas. Ujú. Hay algunas manchitas que no nos gustan, pero como el tigre, como el leopardo, las podemos lucir, forman Ujú. parte de lo que nosotros tenemos ahora. O si es que muy caballo como la cebra. La cebra que no sabemos si tiene rayas negras o rayas blancas. Sí. Entonces yo veo todo esto en nosotros de este modo, y que para poder llegar a estas cicatrices, el Padre sabía qué necesitábamos, y cuando estábamos en la escuela ministerial, y ahí fue donde nos presentaron a Jorge y a mí, yo pensaba mucho en esto porque yo decía, tal vez estos patadones, pellizcos forman parte de lo necesario, porque hay que hacer una resistencia idónea para esto, y viéndolos a ustedes contar cada uno sus experiencias, veo que está ahí una resistencia idónea que los llevó a cicatrizar, y que Ujú. el Padre los llevó por ahí. Algunas veces fuimos acompañados, algunas veces no. Y aquí viene mi parte Del susto. del susto, mis cicatrices. Cuando estábamos en la escuela ministerial, recuerdo que congelé mis estudios teológicos para poder asistir a esta escuela porque todo lucía muy bien. Una vez adentro supimos cosas de las personas que había en la escuela también, Qué y pecadito. de otras organizaciones, porque yo venía de ser el comodín, como estaba contando Angelito, yo venía de ser el comodín para un montón de congregaciones, pero de diferentes denominaciones, porque a mí mis papás me enseñaron, vaya, busque cuáles son las coincidencias con todos para que podamos trabajar, pero la coincidencia que tenía con todos era que el rasguñazo, la patada y el pellizco era porque yo no era de su denominación. Y quedó medio calvinista. Sí. Entonces ¿cómo? yo les servía ¿Yo qué? para unas cosas, pero para Calvin. la mayoría no, porque yo no comulgaba igualmente que ellos. O sea, un susto de que porque no, Porque no no era igual. piensa igual. Porque Qué no era vacilón. igual, donde todos éramos iguales, entonces no podía Qué ser vacilón. como ellos. Mari, un susto ahí para cerrar. No sea tan ácido. No, de mi parte, a toda la comunidad danzora. Qué susto se llevó con la danza. ¿Cuál no? Si tienen un líder, o líder, una o uno, que se aproveche de ustedes para sacar algo a cambio, esa persona, más poder, más plata, o lo que sea, ahí no es. Creo que usted no es un objeto, ¿verdad? Usted no es un cable, un bulto, lo que usted, un celular, para que lo utilicen de esa forma, ¿verdad? Y que al final, tu servicio, ¿verdad? No valga, ¿verdad? Y al final vos ya no puedes estar ahí porque yo digo que no puedes estar ahí, ¿verdad? Entonces al final te sacan de todo. Y después simplemente cuando ya ese líder no está, te vuelven a llamar para ponerte en la posición, pero debajo de otra persona que tampoco, ¿verdad? Entonces, básicamente, o sea, sepan elegir lo que quieren hacer, o sea, Sí. Que su vida realmente sea un ejemplo para otras personas, pero que no sean el objeto de una persona que quiere sacar provecho de usted. O sea, simplemente que ustedes sigan el camino que Jesús dijo que tenían que seguir, y que puedan inspirar a otros a ser mejor, pero con lo que Jesús quiere hacer.
¿verdad? No con lo que una persona, un líder, un pastor quiere hacer, ¿verdad? Entonces sí creo que eso es lo que a mí al día de hoy, por eso digo, hay cicatrices que uno las llora, pero ya no duelen, ¿verdad? Pero sí, yo creo que al día de hoy eso es lo que a mí al día de hoy me sigue marcando. De hecho, para ya darle el pase a Angelito, yo creo que un día de estos tuve una conversación con Jorge hace poquito de si él me preguntó que si yo volvería a danzar, ¿verdad? Porque a veces me da como la nostalgia de ver los videos o de saber, digamos, que hay amigos que están danzando ahí en la época de ir al Gimnasio Nacional, ¿verdad? A darle, ¿verdad? Y yo digo que no. O sea, creo que ya yo cumplí una etapa, pero el Señor me recordó cómo fue que yo empecé a servirle al Señor. No fue danzando. Y el día de hoy le agradezco a la iglesia donde estoy porque estoy haciendo lo que yo empecé a hacer en la otra iglesia. Entonces, pero es una etapa de mi vida que me gustó, que me abrió muchas puertas. Conozco muchos ministros que al día de hoy me siguen inspirando y yo los veo en Estados Unidos y en Puerto Rico que están haciendo grandes cosas porque tienen realmente lo que el Señor quiere hacer con ellos y lo entienden, ¿verdad? No se lo impusieron. Entonces, debo decir que no lo volvería a hacer. Lo disfruté, lo amé, le saqué el jugo, invertí plata, porque uno invierte plata, ¿verdad? Pero mis papás prefirieron comprarme zapatillas en vez de regalarme unas tenis, ¿verdad? Entonces, sí, debo decir que sí la disfruté, ¿verdad? Pero sí esa comunidad danzora, si ven eso, por favorcito. Oren bastante para ver si es lo que el Señor quiere. Y aplica para las demás comunidades. Sí, en realidad. Yo digo porque fui yo danzora, ellos hablarán por ser. Para todas las comunidades. Angelito, ¿cuál es el susto que nos deja? Porque yo me quedé picado con la historia del boquete. Ay, bueno, es que tenemos tantas historias nosotros, ¿verdad? Tanto en Sí. conjunto como por aparte. No, pero escoja una suya entonces. Una para- mía. Ajá. ¿Quieren algo de risa? o Sí, algo sí, sí, de- sí, Risa. porque más de bien risa? esa era la idea, terminar con la Sí, nota alta. Bueno, después de la gran reflexión que dio Mari, ¿verdad? Ahora vamos a pasar entonces a una un poco más ligera. Bueno, en el altar en donde Ernesto y yo ministrábamos juntos, era un altar en realidad bastante grande, pero el espacio de los músicos era muy reducido. Casualidad. No lo creo. Sí. Al punto de que, o sea, por ejemplo, había momentos en los que había que hacerse así para que las personas pasaran entre uno, así, ¿verdad? Ujú. Esta es una historia que no fue con Ernesto, pero bueno, fue con un gran amigo que tuvimos en algún momento en común también, que fue nuestro líder de jóvenes, tocaba piano. En un culto, resulta que ahí nosotros teníamos este bendito sistema de señas, ¿verdad? Para Ujú. poder saber a qué parte de la canción íbamos y todo, ¿verdad? Que ahora lo usamos al revés. Por alguna extraña que razón. hacen así. Y No, yo, nosotros era solo. con- Ajá. Y era el coro. Qué bueno. Nosotros era con números. Entonces, el tema es que el altar, ¿verdad? Ujú. Era en donde servíamos Ernesto y yo juntos. Todavía tiene vocabulario pentecostal para Sí, aquello. sí. Bastante. Púlpito. Santidad Exacto. Jehová. El altar, la tarima, la plataforma. Era bastante grande, pero resulta que la parte en donde estaban los músicos era muy reducida, ¿verdad? Entonces, era tan reducida al Ujú. punto en el que a veces para que pasara una persona se tenían que No, correr, qué ¿verdad? bárbaro. Y resulta que en la iglesia, pues manejamos el sistema de señas para Ujú. poder decir a qué parte de la canción íbamos a ir, ¿verdad? El director por lo general hacía la seña, pero como el altar a veces, digamos, el baterista quedaba muy escondido o la guitarra quedaba muy largo, entonces siempre había un líder de músicos que por lo general era el pianista y él replicaba la seña. Eso no era charadas. Empezás a hacer Sí, un pero Era más como evangélica. teléfono Ahora sí. chocho. Porque para Ah, mí sí, esto era coro y evangélicos. después es verso. Ah, ok, ok. Se convirtió en Sí, verso. nosotros- No, para nosotros esto era solo. Y ahora Era solo, resulta esto que. era coro. Ajá. No, ¿Coro? pana, Coro era Uy, 3, sí. Sí. ¿Y cómo se ve el puente? Bueno, No, teníamos sí, un pero- líder que hizo como así una vez.
Sí. Bueno, Oye, yo- porque Verso era 1, yo Ajá. creo. Puente era 2 y Como Coro era Puente 3 era y Solo tal- era así. Ajá. sí, sí. Muy ¿Y sui nosotros? generis. ¿Qué? Y repetir. Ajá. Así. Esa sí es universal, yo creo. Sí. Fuera de Repetir. cámara les digo qué es lo que yo sé. Sí, entonces, bueno, el asunto es que ese día a mí me había tocado estar en el bajo, ¿verdad? El bajo por lo general estaba siempre a la derecha del pianista. Por lo general, el pianista cuando hacía las señas las hacía por encima, Ajá. para que todos viéramos. Pero no sé por qué ese día, Como así de alto. sí, ese día no estaba Ernesto, de hecho, fue con un amigo de nosotros que en un momento fue nuestro líder también, de jóvenes. Mi 10. Mi Sí, mentor, literal. El mentor, exacto. Entonces resulta que ese día, yo no sé por qué, a él se le ocurrió hacer la seña por abajo. Entonces, al yo estar literalmente al lado de él, porque estábamos viendo lo de las notas de las canciones, donde él hizo la seña, Y hizo la seña No. directamente. Sí. me golpeó. Entonces, sí, claro, estábamos en medio de culto, medio de administración, él me golpea, yo hago así, ¿verdad? Yo me tiro para el frente y lo que hacemos es que nada más nos volvemos a ver y nos rompemos a reír, ¿verdad? No. Pero estábamos en medio culto, entonces los dos así nada más viendo para abajo, tocando la canción. Ma, esas son épicas. Y Estallados. Como sí, Checho claro, en o el sea, ayuno. fue como Hecho en el ayuno. hasta el final de la canción, por lo menos nos estuvimos riendo, ¿verdad? Ya No. después ya las señas, no sé Esa qué la pasó. tengo que contar. Sí, sí. Y, Bueno, ahorita que usted cuenta la suya, cuente esa. sí. Y sí, al final de Yo me cuentas, acordé esa fue la anécdota para la posteridad, ¿verdad? Ya después Qué quedamos bueno. ahí para- Pero eso fue violencia intraiglesial. Sí. Ma, qué Jorge y duro. yo dormidos en un campamento. En la mañana se durmió Jorge y yo lo veía y yo decía, véalo intercediendo. Y en la noche me dormí yo, pero Jorge sabía que yo estaba dormido. Y yo tocaba abajo a la par de la batería y Jorge empezó con un bolillo. Empujarme. Sí, ma. Guru Ernie. Ok, resumen. primero la historia del boquete que yo les conté en la primera temporada. Sí, Resumen de la historia del boquete es que Parte 2. cuando uno salía, agregado. sí, cuando uno salía del parqueo para la calle, Este es un DLC. había una rampita y resulta que había un boquete como el tamaño de este recuadro en la entrada. Qué duro. O sea, la gente llegaba a la iglesia y era lo primero que veía. Ujú. Y Angelito Sí, lo puede constatar. es cierto. Y además pa- de eso estaba el problema de la porque había un tubería hueco. también. Mae, alguien, era como el Gibson. alguien quebró la carajada. Ajá. Y no la arreglaron. Pasaron como 3 o Pero 4 años. años. Cuando Imagínese yo que yo fui- una vez fui a tocar a esa iglesia y eso fue lo primero. Yo dije como, ah, Porque hay un hueco aquí. Cuando yo fui Que a es que se van a trabajar ahí, expandir. a mí me dijeron que un camión se parqueó mal y rompió la pared. Pero yo dije, bueno, pero ¿Por qué no la arreglaron? ¿qué pasa con esa pared? Dice, no la han arreglado. Bueno, fulano, metamos los equipos por aquí. Sí, entonces eso. Luego, Sí. 2 rápidas. Una, para que ustedes tengan cuidado siempre, ya que hemos estado hablando de a veces los pastores que se ponen creativos y también los famosos profetas que hay en las iglesias, ¿verdad? Autoproclamados profetas o que lo son. Todo bien, uno respeta esa parte, pero siempre hay que tener cuidado. Resulta que había una que en ese momento tenía una novia y me agarra y está orando por mí la La señora. profeta. Ajá. Ujú. Bueno, yo creo que era como más projeta, literal, por lo que les voy a contar. Entonces Yo llega, no sabía así decir eso. señor, el señor te dice que fulanita es tu esposa. Te vas a casar con ella, vas a formar una familia, no sé qué. Ojo, bueno, esto fue en la casa de la muchacha, delante de los papás. No, sí, Y yo bueno, decía bueno. como, uy, mae, ¿qué está pasando aquí? Yo No esa sé vara- si prefiero que me expongan en el altar en frente de toda la iglesia o en la casa. Sí. de- Entonces, punto que güey hizo. pero- Una palabra a domicilio. Ajá, literal. Entonces, ya Qué bueno, andaba hablando de resulta- Checho hoy. legal, anda fino, fino. Resulta que 2 semanas después, por ahí, los papás de la muchacha tuvieron un encontronazo con la señora porque la profecía se puso medio rara. De hecho, el esposo de la señora hablaba supuestamente en lenguas, ella supuestamente traducía No. y una vez le agarró que estaba hablando en lenguas
Y empezó, alabados sean los delfines, alabados sean los elefantes. Y yo, mae, ¿qué carajos se está pasando? De adorando a la madre tierra. Sí, entonces ya la barrera iba mal. Y entonces, ¿cómo se agarraron? Prometa Me Pachamama. acuerdo. Básicamente. Pajarillo. Legítima. Anillo, Mae, y pajarillo. entonces llega, me agarran en el parqueo. Yo no me iba a ir porque ellos jalaban a mi mamá y a mi hermanilla. Entonces yo no me quería ir con ellos, pues yo estaba incómodo por todas esas cosas. Y entonces viene y como se agarraron con mis ex suegros. Óyeme bien, veme a los ojos, me dice. El Señor te dice que esa mujer no es tu esposa. Y yo, mae, bueno. 2 semanas Se después. retractó el señor. Dice. Se Que yo le dice el dije- señor que se equivocó. Sí, literal. Claro, yo agarré a mi mamá y la vacilaba porque yo le decía a mami, no era que Dios no era hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Y resulta que sí. Me cabe su mamá enojada. Ah, sí, claro. Usted sabe que ella es una profeta del Señor, pero bueno, ahí. La Y la paloma no última- encontró suficiente paz para anidar ahí. Literal. Y la última, mae, la verdad es que habían unos premios que hacían en la iglesia que nosotros estábamos. Mm. ¿Qué? Unos premios de música, así como Como unos como Grammys, los Dove ¿verdad? Awards. No, los Grammys están muy arriba. Sí, sí. Como unos Dove Awards, ¿verdad? Una hora ahí. Y entonces la verdad es que llegan y nos dicen, vamos a abrir el evento, el ministerio de la iglesia, y vamos a tocar y no sé qué. Entonces, y que los ensayos y que la preparación y toda la carajada, porque iba a llegar y iba a estar llenísima la iglesia porque vendieron entradas y todo, ¿verdad? Y estaban las bandas Yo quiero invitadas. saber eso porque eso me da susto en este momento. En serio, sí me... ¿A quiénes premiaban? A los artistas nacionales. Mejor banda juvenil del año. Sí, era a nivel nacional, Sí, por sí. lo menos. Como ¿verdad? decir los No premios era a Cam. intraiglesia. Cierto que tenía Mae. radio. Ajá. Sí. Era como los premios a Cam, pero no eran los premios a Cam, ¿verdad? Premios Ah. Paloma. Esos también traían a otros. Premios Ajá. Paloma. Eran como no eran arpa, eran como de Premios ukelele, Paloma. los premios de ukelele. Sí. Entonces Los el asunto premios es que... aceite, ajá. Ajá. Sí, ya, y nosotros chiquillos, literal. Nosotros chiquillos ahí, todos esperando. y- Checho anda, pues. Sí, sí. Y el asunto es que de ese día llegan y eso empezaba a las 7 de la noche. Nos piden estar a las 5 de la tarde. 5 y media. Todos allá uniformaditos de negro. Sí, saco, porque pan, chaneaban chaneados. corbata. Como a Checho le gusta Como el andar. pingüino. Como Ajá. el pingüino. Y el asunto es que no nos pasan el itinerario. Nosotros, pero ¿a qué hora es? Y resulta que empiezan los premios y nosotros no tocamos. Y qué raro, nosotros abríamos. ¿Y qué? ¿Cómo está? Ahorita nos dicen. Y al fondo se escuchaba, y el premio Mirra Sí. es para... Y seguía avanzando la noche. Y ya, para no hacerlas muy larga, eran como las 9 de la noche ya. No, Nosotros estamos de las 5:30. bárbaro. Y no pasábamos. Y ya nosotros estábamos incómodos porque nos habían dicho, ¿verdad? Y resulta que llega el momento de brillar. El mejor Y pesebre entonces es para... dicen, ya, pasen. Y nosotros, ¿verdad? Ya de toda la espera. Premio Maceta es. No, hombre, ojalá estuvieran dando premios. El asunto es que nosotros no sabíamos. Nos pasaron para cerrar. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a tocar el cierre. Mientras, o sea, literal nos dijeron pasen. Cuando nosotros subimos y empezamos a tocar, el Mike que estaba organizando todo, que de hecho era un pastor de la iglesia, Ujú. despidió a la gente. Pastor y locutor. Y tras de eso, tocando, ha exhibido una espada en la batalla. Y nosotros ahí, puro chunga. Y la gente jaló. Yo creo que vaciamos la iglesia en tiempo récord. Sí, literal. No habíamos ni Estaba- terminado la primera. Ma, no, literal no tocamos ni media. No llegamos ni a nada. No llegamos ni al coro. Qué pecado, eso sí está mal. Y ahí sí, todo el mundo Sí. para choza. Qué duro. Y todo el ensayo, pana. Sí, ese era el susto. Yo me estaba acordando de una que también Ernie me contó que hace poco le pasó, pero en una escena no de la iglesia, pero yo sí lo había visto en las iglesias, que se ponen a orar, pero tirando hachazos. Entonces, digamos, yo me agarré con Checho y él me habló feo y entonces ahora a mí me toca orar, entonces yo empezaba, Señor, bendícelo, que Checho cambie su carácter, que Checho deje de ser así. Es lo más incómodo que hay, porque en ¿Le lugar de pasó? estar hablando, es estar tirando hachazos. Claro. ¿Qué pasa? Eso no es ¿Cómo cristiano. van a...? Qué fuerte, bueno.
Bueno, Checho, y usted, porque le dijo que empezara Edwin, Sí, pero sí, entonces sí, ahora me díganos. quité. Sí, díganos, ¿con Bueno, qué quiere cerrar? Esta fue muy graciosa porque me pasó en la iglesia ahorita. Pero no fue algo que me pasó, digamos, como algo malo que me pasó dentro de la iglesia. Esto no tiene un mes de haber No, pasado. exacto, está súper nuevo. Él estaba ahí. Básicamente eso Recién pasó salía hace del 2 Recién salí del semanas. horno. Pero ¿estaba ahí o fue protagonista? Fue Fue protagonista. protagonista, o sea. Está, pero la iglesia vuelta a unción, ¿verdad? Como si fueran unos premios, una vara así fuerte, ¿verdad? Entonces la iglesia está aquí fuertísima, toda la cuestión. Estamos en el cierre del ayuno, Pero cuénteselo al Pero- micrófono. pero vuelta loca la iglesia en el cierre del ayuno. Ah, sí, Digan lo bombas, tienen vaya, la bien. gente el cierre del ayuno a como los que han ido es muy chido. Y la gente tapando el PA. Ajá, básicamente, el escándalo. Se sube la gente al altar, dijo. Estimado. Perdón. ¿Verdad? Todo bien. Y estoy yo vuelto loco tocando y tiran como unos globos grandes y yo le pegaba con una guitarra. Y lo mandaba. Entonces estoy yo en ese loco y todo, disfrutando mucho, gracias a Dios. Y estoy tocando aquí Ya lo vi y la venir. púa hace ¡bum! Ya lo vi Volando. venir. Pero así salió volando la púa. Y casi en la pura orilla del altar, mae, pero en la pura orilla. Y luego yo, uy, qué dicha que no se fue. Para no ¿verdad? perderla. Para no perderla. despedazarme los dedos, porque me quedan como 2 canciones. Y ¿verdad? más la última, que siempre piden otra. ¿sí? Exacto. Y está una señora, digamos, aquí. Y la señora, imprudentemente, Toma la pone- plumilla. pone el bolso en el altar. Pero mi púa cayó aquí, a la par del bolso. Del bolso. Entonces, man, hago yo agarrar la púa y hace la señora. Y agarro el bolso. La señora tenía discernimiento. Semejante Tan pinta. rata me veo. Usted salió del barrio, pero el barrio no salió de usted, Rata papá. de iglesia, era. Entonces agarro Ah, no. yo entre indignado y muerto de risa y le hago a la señora. Esto era- La señora no sabía dónde meterse. ¿De la risa o del miedo? No, la congoja, la vergüenza. Un saludo a la Ve, señora si llega a ver ese. Yo lloraba. O sea, yo estaba tocando, llorando de la risa. Yo lloraba. Yo no me puede ser. Sí, señora, voy a agarrar la guitarra, la voy a dejar aquí para llevarme su bolso. Pobrecita, seguro Ma, ella tiene historias para sí, contar en la casita de los... Ella debe Debe tener estar historia traumada. de ¿Quién eso. sabe cuántas sombrillas o Ah, sí. Biblias se le llevaron a la señora que dejó en la silla? Sí, porque eso es histórico. Pues Qué sí, bueno. señora, desde aquí donde estoy, usted me alegró ese día. Esa noche, yo dormí con una sonrisa oreja a oreja por usted. Alegre. Gracias. Se lo agradecemos y está invitada para la próxima casita de los sustos porque... Derecho a la respuesta. Hay que Derecho a escuchar la respuesta. versión de ella para ver. No, y no solo eso, sino que nos cuente de sus cicatrices, diría el gurú Ed. Qué bueno poder terminar en una nota alegre sabiendo que lo que hablábamos, toda esta vivencia de la iglesia, del ministerio, tiene un final feliz porque es la promesa que el Señor nos ha dado. Su palabra nos dice, como lo habíamos dicho, que hay planes de bien, que Él tiene un futuro para nosotros, que Él ha puesto la mesa para nosotros estar y sentarnos con Él, para tener esa felicidad integral en Él, no lo que nos han querido vender, que es plata o que son milagros, es vivir en Él, en su propósito, ser hijos, como decía Checho. No somos esclavos, somos hijos. Y yo creo que al final ese es el mensaje que queremos dejarles. Esta casita de los sustos, esta segunda vez que la traemos en el podcast es para seguir no remembrando esas remembranzas feas de esos recuerdos de que nos hacen sufrir, sino decir, todo esto nos ha pasado, pero la misericordia de Dios es más grande. Todo esto hemos vivido, hay fallos de los humanos, pero Dios sigue siendo grande y aquí, como decía Mari, como decía Checho, como decía Angelito, aquí estamos, felices, contentos, amando a Dios, buscando de su propósito, siguiendo sirviendo. Si bien es cierto, a veces es complicado, como decía Checho, el servicio es sacrificio. Seguimos haciéndolo con amor porque sabemos para quién es. Y no solo para Dios, sino también para su pueblo, que al final y al cabo nuestro propósito es ser lo más cercano a lo que podamos hacer de Cristo. Entonces, si algo de estas historias los ponen a pensar, los hacen decidir
tomar ciertas acciones, pues que sean para bien y qué bueno. Siempre estamos para conversar. Nuestro lema es una conversación que genere conversación. Como siempre, aquí les dejamos las redes sociales, todas las maneras para contactarnos. Coméntenos aquí abajo si nos ven en YouTube. Síganos en las redes y mándenos un mensaje. Somos nosotros mismos los que respondemos. Entonces, siempre nos gusta interactuar porque al final quisiéramos tener mucha más gente. Ahora solo ocupimos 6 por el momento. Pero espero que esta conversación siempre nos sirva para poder, sobre todo, exaltar el nombre de Dios, pero buscar el propósito que Él tiene para nosotros. Esperamos que haya sido de su agrado. Estamos muy felices de haberlos tenido a ustedes. Muchas gracias por Sí, gracias su por venir, tiempo, por chiquillos. sus historias. Y chiquilla. Obviamente, Mari, Chiquilla. mi esposita, pero ustedes son hermanos, ustedes son de la casa. Sí, yo no soy la esposita. Son parte de los gurús y es un honor tenerlos acá compartiendo con nosotros y espero que, como dicen los polos, que no sea la primera ni la última. No, Así es. que esta sea No, la porque aún primera de tenemos muchas. más. Lo que Sí, pasa es que historias nos para tomó- contar hay un montón y más bien Se nos acortó el tiempo. exactamente se nos acortó el tiempo, entonces esperamos que todo esto sirva con el propósito de que ayude en algo. Ese siempre ha sido nuestro deseo con los gurús. De paso, queremos hacer la publicidad. Para cuando este episodio esté afuera, ya va a estar afuera el primer álbum del Worship Collective, que es parte de todo lo que hacemos con otros chicos que también son familia. Aquí abajo vamos a dejar los links para que vayan a visitar, para que vean el concierto en YouTube y en todas las plataformas digitales de audio donde vean, ya sea Spotify, sea Apple Music, Amazon Music, todo lo que sea, ahí van a poder escucharlo. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre les hemos dicho, es un honor estar frente de ustedes y poder conversar con algo y nos vemos en la próxima y estamos conversando. Chao. 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 Bueno, ahora sí llegamos a la conclusión de La Casita de los Sustos en esta segunda temporada. Esperamos mucho que lo hayan disfrutado. Fue un poco diferente, pero sabemos que Dios tiene un propósito detrás de esto y que todo lo que se ha hablado puede ser de bendición para ustedes. Aquí les dejamos los episodios anteriores, no solo de La Casita, sino de la temporada. Y aquí dejamos todos los playlists acerca de la primera y segunda temporada.